Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un programa de ciencia y misterios en el que hablaremos de diferentes criaturas, así que coged vuestra silla que empezamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos un programa especial Halloween. El año pasado nos quedamos con ganas de hacerlo y este año lo vamos a hacer, no se nos va a pasar. Y para ello tenemos a nuestros especialistas en ciencia y en misterio para hacer una especie de crossover. Y esta va a ser la primera parte del especial en la que vamos a hablar de criaturas y más adelante tendréis una segunda parte de la cual nos podemos adelantar todavía. Antes de nada, vamos a presentar a nuestros colaboradores. Empezamos por María González. ¿Qué tal, María? Pues muy buenas. ¿Cuánto tiempo? Madre mía. Se me va a pasar como eones. Madre mía. Ha sido largo el verano, ¿eh? Sí, mucho. O sea, qué bien volver. Pero bien aprovechado el verano, ¿no? Mucho. Demasiado. Demasiado. Bueno, nunca es demasiado, yo creo. Y también tenemos con nosotros, por primera vez esta temporada también, a Luis Getino. ¿Qué tal, Luis? Bien, aquí hemos vuelto. Ha sido una espera madre mía, ya me trago. Terrible, pero ya volvemos con ganas de darlo todo. Así que, pues eso. Hay que comentar que el programa de hoy es una idea que nos dieron los biotecnólogos de la Asociación de Biotecnólogos de Asturias, que dieron unos pods el año pasado. Y luego Patricia, que aunque hoy no está en el programa, realmente la que ha buscado toda la información y un montón de bibliografía ha sido ella, así que hay que reconocérselo para que los espectadores lo sepan. Pues Patricia es omnipresente en este programa, aunque no la veáis, está siempre detrás. Es como Diego, que también están ahí trabajando en la sombra. Y bueno, vamos a hablar de criaturas que les gusta mucho la sombra, algunas más que otras, como vais a poder comprobar. Y ahora ya que nos adentramos en el otoño, que llega Halloween precisamente, es una época muy buena para ver películas. Se me ocurre a mí, como por ejemplo, una que me viene hacia la mente, no es por favoritismos ni nada, pero Harry Potter y el prisionero de Azkaban, por ejemplo. ¿Qué tiene Harry Potter y el prisionero de Azkaban en cuanto a criaturas? Pues tiene muchas, tiene hipogrifos, tiene mil cosas. Pero uno de los seres que tiene son licántropos y es el primer personaje con el que vamos a empezar. Así que, María, cuéntanos, según la leyenda, ¿qué son los licántropos o los hombres lobo? Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Vamos a viajar a la antigua Grecia y os voy a aplicar más o menos la leyenda del primer hombre lobo reconocido, que fue Licaón, de aquí el nombre de licántropo. Licaón fue un rey de Arcadia, en Grecia, y en la mitología griega Licaón era un rey sabio, culto y una persona muy religiosa que había sacado a su pueblo de las condiciones salvajes en las que vivían originalmente. No obstante, parece que él mismo continuó siendo un salvaje, pues a pesar de todo siguió sacrificando seres humanos en honor a Zeus e incluso dijo que asesinaba a todo forastero que llegaba a su reino pidiendo hospitalidad. Al enterarse de esto, el dios Zeus quiso comprobar los rumores y se disfrazó de vagabundo. Ya sabéis que a Zeus le encantaba disfrazarse de cosas. ¿Para qué? Para hacer una visita a Licaón. Este inmediatamente pensó en matar a su visitante, pero se enteró a tiempo de que estaba enfrente de Zeus y lo invitó a participar en un suntuoso banquete. Todo habría salido bien de no ser porque Licaón no pudo resistir la tentación de jugar una horrible al dios Zeus, al rey del Olimpo, y ordenó que le sirvieran la carne de un niño, que presuntamente era un hijo suyo, un hijo de Zeus. La historia de Licaón provee uno de los primeros ejemplos de la leyenda del hombre lobo. De acuerdo con la historia de Licaón, este se transformaba en un lobo como resultado de comer carne humana. ¿Vale? Nadie sabe con exactitud. A ver, queda claro que Zeus se enteró de esto y le convirtió en un hombre lobo a él y a toda su descendencia. Nadie sabe con exactitud cuándo se originaron las leyendas de los hombres lobo, pero puede que se trate de una superstición tan antigua como la humanidad misma y la manifestación observada de diferentes patologías, que luego lo vamos a discutir. Así parecen indicarlo algunos casos, que yo, como sabéis, siempre busco casos de España, como alguno del siglo XIX, que no sé si os suena, Manuel Blanco Romasanta, que fue un autor confeso de 13 asesinatos durante el siglo XX. No fue ejecutado al considerarse el único caso documentado de licantropía clínica. Es decir, es una enfermedad mental, no al ser mitológico, obviamente.
Este hombre fue conocido como el lobo de Ayadith y es considerado como una representación real de Sacamantecas o el hombre del saco. Ya sabéis Yo creo que siempre hemos hablado de él cuando- alguna vez, ¿no? Me suena, una vez hablando de asesinatos, Creo que me suena sí. sí, me suena que le hemos mencionado. Sí, Creo sí, que el nombre sí. me suena. Y hasta aquí más o menos la leyenda y así os pongo un poquito en contexto. Bueno, para que se queje la gente del lobo de Wall Street, este era peor, ¿eh? Creo que este tenía más peligro. Bueno, ahora que hemos analizado la parte mitológica y de la leyenda, cuéntanos, Getino, cuál es la parte de la ciencia, cuál es la explicación que podemos dar a este fenómeno. Bueno, como multitud de leyendas, pues en los siglos pasados, como no se sabía mucho, siempre se buscaba la explicación más, no la más fantasiosa, sino la que le resultaba a la gente más fácil de explicar. Pero en el caso de criaturas, de temas de demonios y todo eso, suele tener una base en temas de enfermedades. En el caso de la licantropía clínica que mencionó María es una enfermedad en la que la persona se piensa, cree que es un hombre lobo y actúa como tal, como si fuese otra personalidad. Por eso el juicio que tuvo. Pero lo que serían los hombres lobos se cree, porque tampoco se sabe con toda seguridad, a que puede girar en torno, la leyenda gira en torno a algunas enfermedades, bien por poseer una de ellas o caracteres de varias de ellas, como que podían dar el aspecto del Lobezno, no el de los X-Men, sino el del lobo que tenemos todos en mente. Por un lado puede estar el tema de la rabia, que es una enfermedad que afecta a mamíferos, que yo creo que si todos tenemos una imagen de la rabia en la mente es la de babear como si fuese un perro. De hecho, creo que todo el mundo asignaría la rabia a los perros, a pesar de que hay mamíferos que lo transmiten más fácilmente que el perro. Tiene otras cualidades como fotofobia, agresividad, alucinaciones, dificultad para tragar, que eso puede tener efectos a la hora de hablar, más gruñidos que hablar. Entonces, esas da un fenotipo en cuanto a visualización de lobo. Hay otra enfermedad que es la hipertricosis, que es crecimiento excesivo de vello corporal. Entonces, pues mucho pelo. Los lobos, poco pelo no es que tengan precisamente, ni los perros. Y luego lo que siempre suele haber detrás de esto, no por parte de la víctima, digamos, sino por parte del hombre lobo, entre comillas, eran trastornos psicológicos, en los que muchas veces pues ven enfermedades relacionadas con la porfiria, que la luz del sol hace que tengas problemas de metabolismo y puedes desembocar en alucinaciones, la esquizofrenia, que creo que todos ubicamos que también produce alucinaciones o fantasías. Entonces, también estaba el hecho de que, aparte de la apariencia de hombre lobo o gestos asociados a los lobos, estaba el hecho de que la propia persona podía pensar que una vez al mes se convertía en hombre lobo, sumado a la inquina del pueblo de una vez al mes, que no sé qué, pues se juntaba todo y el cóctel perfecto para que apreciase un hombre lobo de película. ¿Y cuál era la causa un poco de estas enfermedades? ¿Se sabe? Sí, la rabia está bastante estudiada porque es una enfermedad bastante seria. La causa un virus del género Lisa, que suele entrar a través de heridas, de mordiscos o arañazos, sobre todo mordiscos de mamíferos. El más común puede ser el perro, pero también puede ser roedores u otros animales, también pueden transmitir la rabia, hay que tener mucho cuidado. Y el virus llega hasta el cerebro y causa, pues, todos estos, la sintomatología se debe a problemas neurológicos. A partir del cerebro empieza a infectar y genera, esa afección cerebral afecta, pues, al fenotipo que hemos comentado, de babeo y todo eso. La hipertricosis, hay muchísimas causas, estuve consultando justo antes de empezar y hay infinidad de causas, pero hay dos que os voy a comentar porque son muy evidentes de que pueden estar asociadas al tema del hombre lobo. Por un lado, la hipertricosis congénita, que es una abundancia grande de pelo facial, que yo creo que si nos imaginamos a una persona vestida con mucho pelo facial, podemos tener ahí un poco la imagen de hombre lobo vestido de traje. Y la hipertricosis laguminosa, que esta es uniforme por todo el cuerpo, tan solo se libran las palmas de la mano y de los pies, son las únicas regiones en las que no hay pelo, pero es un pelo constante uniforme, aunque sí que es cierto que puede no ser tan áspero como al que estamos acostumbrados. Pero son dos fenotipos que son bastante lobeznos, por así decirlo. Y luego, pues la porfiria es lo que comentaba, el tema del sol, afecta al metabolismo, el sol incide sobre la piel y al absorberla, la radiación ultravioleta, en personas normales no hay problema, en personas con porfiria, pues se produce la acumulación de unos tóxicos y, digamos,
Y en ese caso, pues puede conllevar alucinaciones, pueden afectar al cerebro y generar alucinaciones. Y el tema de la esquizofrenia, todavía se desconocen las causas que la provocan, pero los expertos opinan que puede ser un mix entre la genética, la química cerebral y el ambiente en el que vivimos, la alimentación, el deporte y todo eso. Ahora que has mencionado el tema de la porfiria y esta fobia al sol, esto parece que se asocia un poco más también al tema de los vampiros, ¿no? Que es precisamente otro de las criaturas que tenemos también mítica de esta época. Cuéntanos, María. Sí, bueno, para conocer el origen de los vampiros, primero nuestros oyentes o lo que sea esto, tienen que saber que existen dos clases de vampiros. Los vampiros sanguinarios y los vampiros psíquicos. Los primeros, los sanguinarios, se alimentan abiertamente de sangre humana y son los vampiros los más modernos, digámoslo así, de la literatura y el cine. Los psíquicos son los que predominaban en la antigüedad. El vampiro psíquico te roba el alma, sientes que pierdes la vida, que toda tu esencia es absorbida desde algún lugar lejano y también cercano a la vez, como si te quedaras sin sangre y los demás ven cómo te mueres sin poder hacer nada por evitarlo. Estos vampiros prefieren a los niños pequeños, incapaces de resistirse a sus poderes y aparecen muy pronto en la historia de la antigüedad. La primera referencia en la historia de lo que podemos llamar un vampiro se da en la antigua Mesopotamia, que fue pues, hace unos 5.000 años, donde medraba Lilitu, un demonio nocturno que secuestraba y devoraba bebés. Lilitu fue convertido a Lilith o Lilith por los judíos que vivieron en Babilonia. Según el folclore judío, Lilith era la primera esposa de Adán, anterior a Eva. Hermosa y terrible a la vez, mencionada una sola vez en la Biblia junto a los gatos salvajes y desaparecería en el exterminio mitológico de la Baja Edad Media. También en la primera historia que tenemos de vampiros tiene lugar en China. Ciertos manuscritos escritos por un tal Chi Hulin en el siglo III a.C. sugieren que antes de enterrar a los muertos hay que dejarlos expuestos al sol durante un día para evitar que Xianxi o Jianxi se apodere de su cuerpo. Estos personajes, pertenecientes a la mitología china, tienen un cuerpo recubierto de cabellos blancos y las uñas muy largas. Y si se apoderan de un cadáver, este resucita cuando hay luna llena y no hay más remedio que descuartizarlo. Los Xianxi son unos vampiros chinos que aparecen con frecuencia en las películas orientales. Según las creencias chinas, cada persona tiene dos almas, un alma superior, irracional, y un alma inferior e irracional. El alma superior puede abandonar el cuerpo durante el sueño, pero el alma inferior o pai se aferra a él y permanece durante un tiempo con el cuerpo físico después de la muerte. Si se produce una muerte violenta, el alma superior abandona el cuerpo, pero si el pai es lo suficientemente fuerte, puede animarlo y dar lugar a un xianxi. Es decir, a un vampiro. Según la mitología china, son seres nocturnos que odian el agua y a los combates con ajo y sal. De ahí la creencia de que a un vampiro le retrae el ajo. Después, todo esto que se ve en la literatura, en las películas del crucifijo, de matarles con una estaca en el corazón, son pura ficción y no hay nada escrito en la mitología. Luego también en el siglo XV no es propiamente uno de ellos, pero el sanguinario Gilles de Gans marca una pauta de lo que será el vampiro europeo. Y de ahí de este señor se sacarán los caracteres que tiene un vampiro en las películas y en las obras literarias. Este hombre, sus actos son visibles a los ojos de todos y su alma, digamos que es negrísima. O sea, lo que hizo este hombre fue un conde francés que mataba y descuartizaba niños, que se bebía la sangre de la gente, o sea, estaba fatal este hombre. Era esquizofrénico, de lo que se puede saber, claro, del siglo XV, que vas a saber. Pero ahora dicen que era esquizofrénico, que tenía problemas mentales y todas esas características de este hombre se cogieron pues para hacer las películas y tal. También tenemos que hablar que en el mismo siglo, a todos nos sonará, Vlad el Empalador, el príncipe Vlad el Empalador, que se ganaría en Rumanía su fama, que lo convertiría después en Drácula, que es el que se convertiría
en el llamado Drácul, que venía de dragón. Drácul viene de dragón. Vlad fue un tirano, pero su fama de vampiro está injustificada porque él empalaba a sus víctimas, pero no se bebía su sangre. Ahí tengo que romper una lanza por Vlad, ¿sabes? La lanza ya la usaba para empalar. Bueno, decía que recogía la sangre y tal, pero eso es pura ficción. Lo que está escrito es que solo les empalaba. Oye, solo empalamiento. Era un buenazo, tío. Era un buenazo, siempre ayudó contra las guerras de Rumanía. O sea. En ese caso... En el tema de historia, Vlad el Emperador es muy importante contra el Imperio Otomano. Ahora, debía ser un sanguinario, lo de empalador se lo ganó a pulso, bueno, vamos. A pulsito, sí, la verdad. Era porque le gustaban los palos, era porque empalaba. El apodo estaba bien puesto. Creo que llegó a hacer como una especie de bosque un tanto decente, solamente víctimas empaladas. O sea que para dar miedo, y la cosa es que le funcionó, por lo que fuese, le funcionó bien. Oye. Es que antes no pensaban en el turismo, es lo que digo yo, pero es que... Pobre hombre. Vale, pues ahora si queréis pasamos a la parte científica para que nos cuentes un poco, Getino, en qué se basa toda la leyenda de los vampiros. Porque vamos, yo creo que a Robert Pattinson, si ve este programa, hoy le va a dar algo. Porque mira, entre que ha salido en Harry Potter, entre que es un vampiro, yo no sé ya si nos queda algo más que le podamos meter por ahí, pero vamos, nos va a coger un cariño el tío de vamos. Así no va a venir. Y esto, vamos, ya vamos. Yo creo que ya, si habéis estado atento a las enfermedades que comenté algo, hay una que os puede sonar bastante a vampiro, que es la porfiria. Con el vampirismo ocurre un poco lo mismo que con la licantropía. Distintas enfermedades que pueden dar, más que enfermedades, a veces era también el comportamiento de la gente, daba el fenotipo de vampiros. Por un lado, estaba la enfermedad de la porfiria. ¿Qué ocurre? Si la luz del sol te sienta mal, pues evitas la luz del sol, nocturnidad, que es una cosa muy latente de los vampiros. También daba, bueno, de hecho llegaba a causar heridas en la piel, según el grado de gravedad, según la gravedad de la enfermedad, podía causarte heridas en la piel, vamos, que solamente salías de noche porque si no te morías. Daba, los dientes tenían un aspecto más oscuro, un poco tétrico, aunque en aquella época igual los dientes muchos se limpiaban. Por razones evidentes. Sí, había dientes. Sí, que los tenía. Había pruebas para metabolizar algunos alimentos. No es que no pudiesen comerlos, sino que dejaban un olor muy fuerte. Y yo os pregunto por qué alimento creo que sois capaces de adivinar uno de ellos, que es el ajo. Entonces, de hecho, hay personas que le pasa con la porfiria o con otras enfermedades que luego huelen a ajo o huelen a cebolla, por el tema del metabolismo, que luego cuando sudan huelen a ajo. Y luego, pues como en la Edad Media, la Edad Moderna, los médicos tenían unos tratamientos un poco ahora bestias, que en aquella época era, pues si tienes problemas con la sangre, pues bebes sangre y lo comido por servido. Entonces, claro, en el caso de muchos nobles, yo creo que había una duquesa, una marquesa en Europa del Este que estaba enferma de porfiria y entonces empezó a beber sangre de las criadas y... También lo hemos hablado en el programa, me suena. Sí. Lo comentamos en un programa, sí. Sí, me suena que eso. Y que la familia lo ocultaba y todo eso, pues posiblemente sería porfiria. O tenemos otra versión. Y es que hay quien opina que el beber sangre de gente joven te rejuvenece. Entonces, pues también se podría beber por el tema de la juventud. Respecto a la alergia a los crucifijos, no hay nada en la literatura científica. No sabemos si algún personaje tenía alergia a la madera y desarrollaron la teoría de la alergia al crucifijo, pero no se encontró nada. Y eso. Y con el tema de rejuvenecer bebiendo sangre, en los años 20 había un doctor que reemplazaba la sangre de sus pacientes por la de individuos más jóvenes, intentando rejuvenecer al paciente, que se llama parabiosis y que, bueno, ya os avisamos que funcionar, no funciona muy bien. Por lo que sé. Pero bueno. Yo tenía pinta que lo del crucifijo es porque la Iglesia siempre quiere tener su dosis de protagonismo y dijeron, oye, sí, esto también ayuda, venga. Como el ajo nuestro papel ahí, ¿no? Como el ajo no es nuestro, pues metemos el crucifijo. Claro, el ajo no está muy relacionado, pues nos metemos nosotros con el crucifijo, que
hay que tener la cota de mercado ahí, que si no se nos vacía la iglesia. Bueno, ya que has hablado tanto de la porfiria, cuéntanos en qué consiste esta enfermedad. Sí, voy a ser un poco más técnico. La porfiria afecta la síntesis del grupo hemo de la sangre, que es, la sangre es roja porque tiene una molécula con, imaginémonos, un eje de coordenadas, una cruz, y pentágonos enfrentados y hexágonos enfrentados. Y en el centro, una molécula de hierro, un átomo de hierro. Más o menos así, muy malamente, no sé si son pentágonos o hexágonos, pero muy malamente tenemos en la cabeza la estructura hemo. Esa estructura sirve para transportar el oxígeno y el CO2. Capta el oxígeno en los pulmones, forma parte de una proteína que es la hemoglobina, que igual nos suena. Capta el oxígeno en los pulmones, lo lleva a los tejidos, suelta el oxígeno, coge el CO2 y así nos permite respirar y que nuestros tejidos, todos nuestros órganos tengan oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre? Hace falta muchos genes para montar desde el grupo hemo, que es esa estructura pequeñita, hasta la hemoglobina, que es una proteína grande, pues hay muchos trabajadores en la célula que tienen que ir empalmando cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si falla alguno de ellos, se te puede acumular lo que se denominan porfirinas, que son intermediarios que pueden resultar tóxicos. Entonces, pues hay distintos grados de gravedad, según, valga la redundancia, según el punto donde estés afectado. Suelen ser congénitas, el tener un gen afectado, tú puedes ser portador, y si tu hijo tiene los dos genes malos, pues puede tener porfiria. Y hay dos tipos principales, que son la hepática, que las toxinas se acumulan en el hígado, y las eritropoyéticas, que las toxinas, las porfirias, se acumulan en la sangre. Y es un poco cómo funciona la enfermedad. Y luego, con todo el tema del vampirismo, el ser humano ha buscado siempre su relación con la naturaleza, copiamos lo que vemos. Se hace ahora y se hacía hace 1000 años. Entonces hay un animalito que a mí me caía muy bien hasta que llegó la pandemia, porque es un murciélago y ya no nos queda bien, por lo que sea, que hay un animal que se llama el murciélago vampiro, y se le llama vampiro precisamente porque chupa sangre. No sabemos si el nombre del murciélago viene antes o después de la criatura, pero puede ser que todo se fue sumando y fue evolucionando la figura. Pero bebe muy poca sangre, ¿no? Yo leí Sí, como que 30 centímetros cúbicos, como mucho. se pega a las vacas y las vacas ni se mutan, o sea, pasan. Y de hecho creo Sí. que no sé si hay alguna especie de este género que incluso ni siquiera bebe sangre. O sea, que hay algunos que comen frutas. O sea, que hay vampiros que comen fruta. Es un mosquito grande, entonces, al final. Sí. Podemos seguir siendo fan de Batman, entonces. O sea, Sí. Y de hecho no te dan te chupan la sangre, pero creo que no te dan reacción. Así que son hasta la versión buena de los mosquitos, la versión mejorada. luego, igual no te pasan el COVID o la rabia o alguna cosa, que eso ya es efectos secundarios al final, ¿no? Lo comido por lo servido, es un equilibrio. El granito no te sale, por lo menos, yo qué sé. Bueno, pues vamos a pasar a la última criatura que tenemos preparada para el día de hoy. Para los fans de Walking Dead y todas estas series interminables que se hacen ahora, que yo era fan, yo lo reconozco que era fan de Walking Dead, pero hay que saber dónde cortar, ¿no, María? A ver, cuéntanos de dónde proviene la leyenda de los zombies y por qué yo creo que no tenemos que tener miedo de que llegue a pasar esto, luego lo veremos. Yo creo que no, yo creo que yo también era fan de The Walking Dead, pero se volvió una locura, se les fue la pinza. Pero yo creo que no va a pasar, ¿eh? Vamos a estar tranquilos porque un virus como ese, bueno, a ver, eso mira. Sí, es que cualquiera ya... No me va a callar la boca, no sea que la fastidie. Pero bueno, el fenómeno zombie, tal y como lo contemplamos hoy, lo que podríamos llamar un zombie moderno, se remonta a mediados del siglo XX, con toda esta de las series, con las películas, y estarían englobados en un contexto solo audiovisual. Del género de cine de terror, obviamente. Algo así como variantes de Drácula o variantes de Frankenstein. Sin embargo, los primeros muertos vivientes de la historia, de los que se tiene constancia y de lo que se asimilarían a lo que hoy entendemos por zombies, se remontan a una realidad mucho más cruel, la de los esclavos. El triste comienzo del mito data de Haití del siglo XVII y XVIII, cuando los esclavos africanos eran llevados allí para trabajar hasta la muerte en las plantaciones de azúcar. Desde entonces y hasta ahora la noción de zombie ha formado parte de la comunidad haitiana. La creencia es que a través de la magia o del veneno, un hechicero es capaz de hacer enfermar hasta la muerte a una persona a la que, tras ser enterrado por la familia, hace revivir. Dicha persona queda sometida a la voluntad de quien le ha hecho volver a la vida y una idea que subyace en el folclore zombie, la ausencia de voluntad propia del muerto viviente.
Con los años las películas sobre muertos vivientes empezaron a multiplicarse, muchas con la temática del vudú haitiano como fondo de historia, pero a mediados del siglo XX la ciencia ficción empezó a desvirtuar el origen del fenómeno zombie hasta otros derroteros. Pues experimentos científicos, virus, como podemos ver en The Walking Dead, hasta llegar a los zombies que hoy conocemos, pues los típicos que se levantan de la tumba demacrados, que solo quieren comer cerebros. Pero eso no tiene, Los no de tiene nada Michael que Jackson, ver con... míticos de Chile. Los de Michael Jackson del vídeo, pues igual. Y que bailan sincronizados todos. Pero eso no tiene nada que ver con el más sincronización que muchos vivos, diré. Sí, sí. Yo no tengo esa sincronización. Y a esas horas de la noche, que eso es lo difícil. Sincronización de día todavía, pero de noche... Cuidadito. Y hasta aquí la tienda. Yo todavía, todo lo que había leído sobre zombies se iba un poco en esa línea, ¿no? Que era más tipo de brujería, como dejar a una persona casi muerta y controlar su voluntad, pero por la anulación de los sentidos. Vamos a ver cuál es la explicación científica de todo esto, Jetín. Yo diré que María sí que puede haber bichitos que conviertan a seres vivos en zombies, luego lo veremos. Yo he visto vídeos de eso, que da mucho mal. Pero creo que no llegaremos a Walking Dead, o no todavía. Bueno, pues la cosa es que, como ha dicho María, comentaba lo del tema del vudú, de matar a alguien sin llegar a matarlo y hacerlo revivir. Eso se hacía a través de una toxina que se llama la tetrodotoxina, que está en el pez globo, que se hincha. Lo típico esto de que el sushi del pez, que si se prepara mal, el capítulo de los Simpsons, sí. va a morir. Sí, estaba pensando. Estaban catatónicos todos, sí. Pues es que me he venido aquí y he dicho Simpson. Y pues es esa toxina. Y lo que ocurre es que simula una muerte temporal en la que baja el pulso muchísimo, haciéndolo casi indetectable, no se mueve, aunque la persona sigue siendo consciente de lo que ocurre. Entonces, a efectos prácticos, pues está muerta. A día de hoy igual es más fácil determinar que sigue viva, pero claro, en aquella época pues tú tomas el pulso y si no se lo notabas, fiambre, al hoyo. Claro, de repente te llega el chamán, calcula un poco de cuánto pez globo te he dado, más o menos cuánto ya estás muerto, no más de 3 porque si no se me muere de sed, pero bueno, un día y al día siguiente paso por ahí y de repente levanta el muerto y porque se ha pasado el efecto de la toxina. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta toxina pues no es algo inocuo de me hago el muerto un par de días el día siguiente de fiesta. Deja a la víctima muy tocada porque le afecta a funciones cerebrales como la memoria, la inteligencia, un poco el tema de tomar decisiones, un poco como la escopolamina, la burundanga, pues efectos un poco similares. Pero lo que sería función motora y capacidad de realizar tareas sencillas, pues lo puede hacer perfectamente. Entonces, a efectos prácticos, es un esclavo, le dices, mueve eso y lo mueve. Entonces, también esa afección a la memoria podía hacer que no se acordase de que había sido el majo vudú de turno el que le había drogado para hacer todo el paripé. Tenía bien pensado, ¿eh? Era un negocio muy bien montado, la verdad. Me ha recordado, ahora que comentábamos esto, no sé si lo hemos comentado algún día en la sección de misterio, de dónde proviene el dicho de salvado por la campana. Y es que viene un poco relacionado con esto, porque antes a la gente muchas veces la enterraban viva, sin saberlo. Y muchas veces pues oían ruidos en los cementerios, que también la parte del misterio viene relacionada con esto, y no se sabían de dónde venía, y era gente que estaba gritando desde el ataúd. Y abrían ataúdes y se veían las marcas de las uñas de gente intentando salir de la tumba. Entonces empezaron a enterrar a la gente con un hilo y tenía una campanita ahí. De ahí viene lo de salvado por la campana, porque movía la campana y le sacaban si estaban vivos. Claro, mucha gente no estaba vivo, pero es que las movía el viento y eso provocaba confusiones y claro, los cementerios eran una fiesta en ciertas épocas de la historia. Llegas por la noche y nos ponemos a abrir a la familia porque la abuela gusta ir a tomar una copa. Tal cual. Entre los fuegos fatuos, las campanas y esto, colores y sonido, vamos. Sí, era vamos. De ahí yo creo que sacó de la idea de Michael Jackson de irse a grabar al cementerio, claro. Ahí lo tenía todo preparado, ya tenía todos los ingredientes. Bueno, comentabas antes, Jetín, el tema de los animales. Cuéntanos cómo es el tema de los animales zombies, porque yo sí que he visto algún vídeo de bichos literalmente metiéndose en otros y empezar a controlarles. Cuéntanos cómo funciona esto. Sí, el caso más notorio, más famoso es el de las hormigas zombies, en las que hay un hongo del género Ophiocodiceps
que es un hongo muy puñetero, su única misión en la vida es reproducirse. Y entonces se ha dado cuenta que cuanto más alto sube, más área de dispersión tiene. ¿Cuál es el problema? Que es una seta. Y como buena seta, no se mueve. Entonces ha desarrollado la capacidad... Que tiene ese problemilla, claro. Claro, pues quiero dispersarme, pero no me puedo mover. ¿Qué hago? Pues lo que haría cualquier seta en su lugar, que es meterse en una hormiga, llega hasta el cerebro y brota en el cerebro. Y lo que hace es que libera moleculitas de las que utilizan las neuronas para hablar entre ellas, mueve una pata, mueve otra pata. Y luego dice, te voy a decir yo qué pata vas a mover, lo que vas a hacer y todo. Y entonces literalmente la controla. Al ser un animal sin consciencia no hay problema de que el animal sufra porque no tiene mucha consciencia, es un insecto, pero lo controla y lo hace trepar hasta un lugar lo más alto posible y cuando llega le obliga a cerrar las pinzas de tal forma que no pueda abrirlas y de hecho creo que hay alguna foto en la que se puede ver cómo el hongo en la cabeza de la hormiga crece y luego suelta las esporas y ¿qué es lo que hace también? Se sitúa cerca de hormigueros para que las esporas caigan sobre otras hormigas y ahí pues el ciclo sin fin de las hormigas zombies. Sí, yo he visto eso, ya mucho mal rollo, ¿no? No sé si he visto de algún caracol o alguna mantis religiosa, me quiere sonar también. Y es que es como, es que encima me parece haberlo visto en algún animal que era transparente, incluso se veía como, me parece, al propio hongo como moviéndose o interactuando. Es que ya no sé si era este hongo o era algún bicho pequeño que también sabía hacer algo. Algún parásito, creo, no estoy seguro, pero creo que me suena que va más por ahí. Pero sí, o sea... También hay versiones y versiones de zombificación más extrema, más de todo. Esto es que literalmente el hongo maneja a la hormiga. O sea, como si fuese un dron. Lo mismo. Bueno. Y es muy harto. María, quédate tranquila que no, de momento no puede afectar a humanos, no tiene esa capacidad. Hasta que un biotecnólogo loco como yo decía un día que por qué no hacerlo solo por los jajás. Y entonces, pues sería lo típico de que se nos escapa el CDC y el fin del mundo. La cosa es que como empieza por las hormigas, pero es que igual va escalando en la cadena y cada vez va controlando bichos más grandes. Los científicos tenemos un peligro, no se nos puede dejar en un laboratorio. El día que el hongo descubra la cerveza, dirá, espera que yo voy a dominar, pero solamente ponerme de caña. Pues por eso hay que estudiar carreras de letras, chicos. No os fiéis de los científicos, que son gente que de primera te parece muy buena, pero por dentro están pensando en cómo controlar a la gente a través de parásitos y de hongos. Es que no se puede dejar solos. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de 3 de las criaturas más características de estas fechas de Halloween, así que grabaremos también la segunda parte con contenido por ahora sorpresa, como ya os hemos dicho. Así que nada, muchas gracias María y Getino por haber estado hoy con nosotros y a vosotros pues os vemos en el próximo programa. Guardad vuestra silla. Hasta luego. Adiós. Adiós.